Buenas noches, ¿cómo están? Me confirman en el chat si me pueden escuchar de manera correcta con algún 7. Bien, excelente. Entonces, seguimos con este curso de trading institucional organizado por el broker IC Market. Y cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. El tema de esta noche, o la agenda, ineficiencias, desbalances y neutralización de liquidez. Vamos a ver lo que son los liquidity void, las características para identificar los vacíos del precio, los liquidity void propiamente dicho, que son los liquidity void, los liquidity pools y los liquidity run. Bien, esos serían los temas a tratar en esta sesión, temas importantes ya que hace referencia a la liquidez del precio. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Y comenzamos este módulo con estos temas importantes. Cada vez que vemos gráficos lo podemos encontrar. Son temas que son básicamente lo que hace referencia a dónde está la liquidez, cuándo vamos a encontrar un movimiento de liquidez y qué sucede en esos momentos. Comenzamos con las ineficiencias o los desbalances. ¿Qué son las ineficiencias y los desbalances? Son puntos donde se produjo un desequilibrio en el precio. O sea, hubo un desequilibrio entre ofertantes y demandantes. Bien. En este caso, por razones como, por ejemplo, anuncios o noticias, se producen lo que son vacíos de liquidez, movimientos repentinos del precio, es donde se está inyectando, por ejemplo, al alza, compra liquidez y se producen estas ineficiencias. Por lo general podemos ver este tipo de ineficiencias en velas muy grandes dentro del precio, por ejemplo, causado por la noticia. Ya vamos a ver un ejemplo ahora en los gráficos. Son velas muy grandes o varias velas que continúan una tras otra. En ese momento que se produce esa ineficiencia, ese vacío de liquidez también, lo que debemos hacer es esperar a que se produzca algún tipo de retroceso, algún tipo de patrón para nosotros poder operar. Caso contrario, lo único que tenemos que hacer es ver y observar lo que hace el precio y que dibuje algo que nosotros podamos operar que están dentro de lo que es las herramientas del Smart Money. Bien. Entonces, las ineficiencias son un desequilibrio del precio entre ofertantes y demandantes. Bien. Las ineficiencias se pueden dar de dos formas, tanto como un liquidity void o un gap. Bien, esas son las dos formas de una ineficiencia. Acá, por ejemplo, en el gráfico ustedes pueden observar que hay una vela de liquidez. Esa vela de liquidez deja como un gap en el precio, lo que se llama en Forex, se va a llamar propiamente dicho como la zona de ineficiencia, o sea que el precio no ha rellenado este punto. Bien, ¿qué hace el precio? Sube con varias velas de liquidez, demostrando así que el precio tiene un momentum alcista, en este caso, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Luego el precio en algún momento dado retrocede a rellenar este vacío, esta ineficiencia. Bien, esa ineficiencia, ya lo vamos a ver bien en los gráficos, son velas de alta liquidez donde el precio no ha venido a
rellenar, o sea, ha dejado un gap, lo que se dice en Forex, y con el tiempo el precio regresa a por ejemplo, el 50% de esa ineficiencia, también conocida como una Fair Value Gap, que puede estar en confluencia con una zona número 1 de un bloque de órdenes. Bien, eso también lo vamos a denominar más adelante como una zona POI. Bien, un punto de interés, una zona de entrada. Bien, recordando que todo esto se debe dar en un mercado con estructura. Tiene que haber una estructura dentro del precio para que nosotros podamos operar, visualizar ineficiencia, visualizar order block, zona de demanda, zona de oferta. Bien, ya hemos visto anteriormente que la clase más importante de todas es la de estructura de mercado. Cuando nosotros trabajamos una estructura de mercado, quiere decir que estamos comprando o vendiendo. Cuando nosotros visualizamos una estructura alcista, nos vamos a centrar en las compras, como por ejemplo es este caso de este ejemplo, donde podemos ver que el precio tiene altos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Entonces, esto es una zona POI, una zona que hay un bloque de órdenes y una ineficiencia, una salida repentina del precio con mucha fuerza, con mucha liquidez. Se está inyectando liquidez al alza. Por lo tanto, el precio se mueve con muchas velas alcistas. En ese movimiento, el precio deja lo que es las ineficiencias, o sea, zonas donde el precio no ha ido a rellenar, deja como un vacío. Y dentro de ese vacío, como por ejemplo está de esta mecha a esta mecha de acá, esto es todo el vacío. Bien, ese vacío, si nosotros sacamos el 50% desde este punto a este punto, acá podríamos colocar un 50% del precio. Sacamos la herramienta de Fibonacci, calculamos el 50% que aproximadamente quizás ande por esta zona. Bien. Eso ya sería la Fair Value Gap. La Fair Value Gap es la zona del 50% de esa ineficiencia, de ese vacío. Ya lo vamos a ver con más detalle ahora en un ejemplo dentro de las gráficas. Un tipo de ineficiencia es el Liquidity Void. El Liquidity Void se presenta como velas de gran volumen, o sea, los vacíos de liquidez. Son velas muy grandes que posteriormente tienden a ser rebalanceadas. Bien, ¿qué quiere decir? Que puede haber un momento alcista o bajista con muchas velas, un vacío de liquidez. Ya lo vamos a ver cómo se ve un vacío de liquidez, un Liquidity Void. En algún momento dado, esa liquidez, esa también que es una ineficiencia en el precio, ese desequilibrio debe ser neutralizado, debe ser rellenado, debe equilibrarse. Por lo tanto, lo que puede hacer el precio es ir al 50% de ese liquidity void o en algunos de los casos neutralizar al 100% de ese movimiento de liquidez que se ha producido en el precio. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que los market makers buscan balancear ineficiencias con nuevas operaciones hasta lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. Para ello debe buscar un precio justo de negociación. Este precio justo se puede buscar al 100% de la ineficiencia o al 50% de la ineficiencia. Bien, por lo general se rellena en su totalidad la ineficiencia. Como pueden observar, acá el precio sale con mucha fuerza. Las ineficiencias o los liquidity void, en este caso uno de las formas que se puede presentar esa ineficiencia es con un liquidity void, un vacío de liquidez, un gap. Esto, el liquidity void en Forex se le denomina gap. Ese gap debe ser rellenado, si bien en algún momento de sus vidas habrán estudiado lo que son los gap y han encontrado diferentes tipos de gap, como el gap de apertura, el gap de continuación, el gap de agotamiento, que son huecos en el precio. Bueno, en este caso, en Forex no van a ser ese tipo de gap. El tipo de gap van a ser velas de liquidez que suben con mucha fuerza o que bajan con mucha fuerza. Eso es un gap que debe ser rellenado, debe ser equilibrado o al 50% o al 100%. Y gap
se presenta como vacíos en el gráfico. En este caso se puede presentar, es raro que en Forex aparezca este tipo de ineficiencia, pero bien, no está de más nombrarla para que la tengan en cuenta. Se puede producir por algún tipo de apertura en el mercado, o sea, es un hueco. Este tipo de gap aparece mucho en el índice dólar, el DXY, que por lo general se produce mucho en la apertura del mercado, como lo hemos visto en clases de análisis de mercado, cuando les digo, miren, abierto el DXY con un gap, eso quiere decir que es una pequeña ineficiencia que si ustedes observan, el precio va y la rellena y sigue con su movimiento a favor, por lo general a favor de la apertura del mercado. O sea, en este caso, si el DXY abre con este gap al alza, el precio se regresa, rellena y continúa su movimiento alcista. Bien, ese gap, esa ineficiencia puede ser de continuidad o también puede ser de agotamiento, pero por lo general cuando el DXY abre con un gap a la baja o al alza, lo más probable es que continúe con la dirección donde abrió el mercado. Bien, o sea que los gaps son ineficiencias en el precio que tienden a ser rellenados con un retroceso. Al igual que los liquidity void, los gaps son espacios ineficientes que deben ser rebalanceados en algún momento del día o del tiempo. Quizás puede tardar días en ser rebalanceado, ¿bien? O semanas, ¿bien? Dependiendo de la temporalidad que nosotros estemos trabajando, va a producirse ese rebalanceo. Generalmente, con el retroceso basta, ¿bien? Se rebalancea. Puede rebalancear al 50% del gap, ¿bien? Y continuar con el movimiento. Bien, estos son los dos tipos de ineficiencia que van a encontrarla. Por lo general, en Forex trabajamos más con lo que es el liquidity void y el gap básicamente con el índice dólar o con los índices. Esto también lo pueden ver mucho en lo que son las acciones, los gap. Cuando cierra y abre el mercado a una hora determinada, van a poder encontrar este tipo de gap. Pero bueno, no estamos trabajando ahora con acciones, eso ya lleva otro estudio aparte. Por lo tanto, la ineficiencia en liquidity void, ese desequilibrio lo vamos a tratar más que nada en Forex y el gap lo vamos a trabajar más en lo que es el DXY, en las aperturas del mercado. ¿Bien? De ahí también tenemos el concepto de liquidity pool. ¿Qué es un liquidity pool? Son conjuntos de órdenes de stop loss, es decir, un montón de liquidez. Es lo mismo un liquidity pool y un order block. La respuesta es no. Un liquidity pool es una zona del precio en la que se encuentra un montón de órdenes de stop. Están dentro de esos liquidity pool, hay stop loss, ¿sí? Tanto de las grandes empresas como de los retail, de los traders. En cambio, un order block es un bloque de órdenes de los institucionales, que es producido para detener el precio o hacer que el precio salte con fuerza en una dirección determinada. Bien, por ejemplo, uno de los traders más exitosos de la historia es Paul Tudor Jones. En 1989 se le hizo una entrevista al libro The Market Wizard. La entrevista está traducida en un enlace que les voy a dejar después en el link del video. Y a la mitad de la entrevista más o menos habla del cómo el mercado siempre va a pillar las órdenes colocadas por encima de los máximos. Es decir, cazar stop loss, ir a tocar liquidity pool. Bien, ¿dónde están esos liquidity pool? ¿Dónde se encuentran esos liquidity pool? Las zonas en las que existen muchos stop loss están en lo que es los máximos anteriores y los mínimos previos. O sea, cada vez que el mercado hace un giro, hace un swing high o un swing low, podemos especular o deducir que hay un liquidity pool. Cada vez que el precio un giro, ahí podemos especular que hay dinero, hay stop loss. Y los institucionales lo saben porque ellos tienen cierta información que nosotros no disponemos. ¿Qué va a pasar? Que van a ir a pillar esos máximos previos y esos mínimos, con el fin de quedarse con esa liquidez.
Bien. Por lo tanto, los liquidity pool son zonas donde se encuentra mayor dinero. Nosotros, como retail, los vamos a trabajar en, por ejemplo, en una tendencia bajista, los liquidity pool. ¿Dónde van a estar los liquidity pool? Los liquidity pool van a estar en los picos. Por ejemplo, en los picos hay piscina de liquidez, hay dinero. También en los mínimos hay dinero. ¿Sí? En los mínimos hay dinero. O sea, en los giros del precio hay dinero. En los giros del precio hay dinero. Ya vamos a ver cuando veamos Candinal, Equality Lows, Equality High, que son otro tipo de liquidez, como por ejemplo lo que son los dobles suelos, también es zona de liquidez. Los doble techos también son zona de liquidez. Bien, los rangos también son zonas de liquidez tanto en la parte superior como en la parte inferior. En los rangos, en los dobles suelos, en los patrones chartistas, hay piscinas de liquidez por doquier. Hay giros. Cuando hay giros, hay liquidez, hay stop loss. Por lo tanto, lo que puede hacer el institucional es manipular el precio para hacer saltar todos esos stop loss, como vimos en la clase número 2. En la clase número 2 hablamos de los movimientos y uno de los movimientos que va a buscar stop loss es el movimiento regresivo, ¿bien? Que tiene la finalidad de justamente hacer saltar todos los stop loss de los máximos. Se dice que cada vez que el precio, por ejemplo, en una tendencia bajista, mientras más máximos cada vez más bajo haya en el precio, es probable que se ya esté pronto a venir un movimiento de neutralización. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es un movimiento donde ha dejado mucha liquidity pool, ha dejado muchos máximos cada vez más bajos. Eso es liquidez que va dejando el precio, esa es el liquidity pool. Y en algún momento el institucional necesita de hacerse de esos stop loss para, por ejemplo, continuar con la tendencia bajista. Y el fin que tuvo este movimiento regresivo simplemente fue hacer saltar todas estas liquidity pool para quedarse con el dinero y dar continuidad a la tendencia bajista que al fin y al cabo sigue dejando piscinas de liquidez. ¿Qué pasa en los mínimos? También va dejando liquidez cada vez que va haciendo. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que hace un nuevo mínimo, el precio va a neutralizar esta liquidez. Por lo tanto, el precio, ¿qué hace? Deja liquidez arriba y deja liquidez abajo. Como dice la diapositiva en la teoría, el precio, hay liquidez dentro de los máximos anteriores y los mínimos previos, en estos giros del precio. ¿Dónde más puede haber liquidez? También una tendencia alcista puede haber liquidez, ¿sí? ¿Dónde está la liquidez? En los máximos cada vez más altos y los mínimos cada vez más altos. Máximos cada vez más altos, mínimos cada vez más altos. En un momento dado, el market maker puede hacer esto. ¿Con qué fin? Puede crear un movimiento regresivo para que para quedarse con esta liquidity pool que hay debajo de los mínimos y debajo de los máximos. Y lo que puede continuar es continuar con una tendencia alcista, y esto fue solamente un movimiento regresivo con el fin de quedarse con la liquidez del precio. Bien, también importante destacar que existe mucha liquidez dentro de los rangos, ¿sí? Dentro de los rangos es una zona donde hay piscinas de liquidez por todos lados. Entonces, no es momento de operar. No es momento de operar porque el precio puede hacer todo esto las veces que quiera, neutralizar y buscar la liquidez sin darnos una dirección clara de una continuidad del mercado. Si bien ya vamos a ver otras pautas avanzadas donde podemos aprovechar este tipo de rangos, pero por el momento todo lo que ustedes vean, por ejemplo, los canales también, cuando ven los trend liquidity, cuando ven este tipo de tendencias en el gráfico, muchos máximos cada vez más altos y muchos mínimos cada vez más altos, casi como que es una acumulación y no se pueden apreciar bien los giros del precio. Esto se denomina trend liquidity.
hay liquidez tanto por encima como por abajo, suponiendo que esto es un retroceso alcista que viene de una tendencia a la baja. Esto se llama Trend Liquidity, donde encuentra un Smart Money Reverse y lo que hace es neutralizar toda esa liquidez de retroceso que generó el precio. Entonces, para resumir, las liquidity pool son zonas donde hay dinero. Ese dinero está en los giros del precio, en los rangos, en lo que es los doble techo y los dobles suelos, ¿bien? O algún otro patrón chartista, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá, este tipo de patrón, donde puede ser un triángulo simétrico. Si bien dentro de este triángulo simétrico sigue habiendo liquidez, y el precio puede hacer esto. ¿Sí? Neutraliza y puede neutralizar dos veces, porque acá nos deja un falso rompimiento con el fin de que nosotros vendamos y acá también nos hace saltar los stop loss para buscar nuevamente la liquidez que hay por encima y continuar. Entonces, todo patrón donde se pueda apreciar una acumulación de forma triangular, rectangular, giros en el precio, los impulsos y en los retrocesos, es zona donde hay liquidity pool y que en algún momento el smart money puede llegar a neutralizar dependiendo de las circunstancias del mercado y las fundamentales. Y luego, por último, tenemos lo que es la neutralización de la liquidez, también llamado como liquidity run. Los liquidity run es la neutralización de la liquidez, o sea, se presentan distintas formas, conocida principalmente como manipulaciones de los market makers. Esas manipulaciones de los market makers van a buscar la liquidity pool con el fin de quedarse con ese dinero. A esas liquidity pool que han sido neutralizadas, que el precio ha entrado por encima del máximo o ha ido por debajo del mínimo, hay un liquidity pool y eso se llama una manipulación, o sea que implica el llenado del 100% de un swing high o un swing low. Bien, ahí se puede producir lo que es el rompimiento de la estructura o el fake market shift. El fake market shift es simplemente una trampa que dejan los institucionales para que ustedes crean que la estructura de mercado se ha roto y que es probable que se produzca una nueva estructura al alza o a la baja, y lo que hacen es simplemente dar entrada en un nivel Fibonacci OT para luego anularlo y continuar con la caída o continuar con la subida que ya venía el precio y no hacer el cambio de estructura. Eso es con el fin de buscar neutralización de la liquidez. Bien. Es importante que tengan en cuenta estos conceptos porque estos conceptos se dan todos los días en el mercado, ya sea lo que es el liquidity void, lo que es el gap, ya sea lo que son las piscinas de liquidez y las neutralizaciones de la liquidez, las neutralizaciones de lo que se denomina también la turtle soup. Pueden encontrar, yo les voy a mostrar cómo me gustaría ver un turtle soup, pero es todo liquidity run. Neutralización de liquidez es liquidity run, nada más. Bien, vamos a ver ahora ejemplos en el gráfico. No sé si queda alguna duda con respecto a este tema. ¿Alguna duda que quieran plantear? Liquidity land. Ya vamos a ver ejemplos, a ver qué las liquideces que hay. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a la teoría? ¿Alguna duda?
La liquidez se busca en cualquier temporalidad. Recuerden, siempre recuerden, todo lo que ustedes aprendan va a ser adaptado a su estilo de trading. Todo tipo de trading se va a basar en la temporalidad. Si ustedes van a hacer scalping, entonces tienen que adaptar toda la teoría a un tipo de trading scalping. Recuerden que no hay mejores temporalidades. Es una pregunta muy frecuente que se hace. Y la respuesta es que no hay una mejor temporalidad una que la otra. ¿Sí? Entonces todo va a depender. Si ustedes van a hacer swim, y bueno, lo van a tener que buscar en H4. Si ustedes no quieren hacer swim, entonces lo van a tener que adaptar a menos de H4. Si ustedes quieren hacer ya un position, y bueno, lo tienen que adaptar a día. Todo lo que ustedes aprendan, todo, absolutamente todo, se adapta al estilo de trading que ustedes quieren llevar. Si van a hacer un estilo de trading con mayor estrés, haciendo operaciones 3 o 4 por día, entonces tienen que adaptar todos los conceptos a ese tipo de trading. Bien, si ustedes quieren operar 4 veces a la semana nada más y hacer un tipo swing o intradía, tienen que adaptarlo a esas temporalidades y tienen que buscar estos conceptos en las temporalidades. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Donde, por ejemplo, hay por ejemplo, una ineficiencia acá. O vamos a ver primero los liquidity pool. Los liquidity pool, como les dije, miren acá tenemos un ejemplo maravilloso. El precio está en estructura. Esto es una estructura. Si ustedes pueden ver, excelente estructura. Miren cómo sigue y miren cómo sigue. Yo quiero que presten atención acá. Esta estructura que yo acabo de marcar, cada vez que se produce un giro del precio, cada vez que se produce un giro, ¿dónde están los giros del precio? ¿Cómo lo podríamos hacer? Acá tenemos un giro. Acá se produce el giro. Acá también tenemos un giro. Acá también se produce un giro. Acá hay un giro. ¿Sí? Estos son los giros del precio. Pueden verlo. Se los voy a marcar con flechita para que ustedes lo vean bien estos giros. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa? Que esos giros dejan un mínimo cada vez más bajo. ¿Sí? Miren acá, cada vez están dejando mínimos cada vez más bajos. O sea, máximos cada vez más bajos. Mínimos cada vez más bajos. ¿Sí? Mínimos cada vez más bajos. ¿Sí? Estos mínimos también es cada vez más bajo. Bien. Esos mínimos cada vez más bajos, ¿qué hace el precio? Este es un gran ejemplo para mostrar los liquidity pool. El precio lo que hace es dejar piscina de liquidez. Lo vamos a poner de color verde porque es dinero. Ese giro es liquidity pool, es dinero. Esto 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 es dinero. Acá también, bueno, acá hay dinero, ¿sí? Y miren, presta atención a esto. Todos estos giros le vamos a llamar liquidity pool. Lo vamos a poner LP. Esto es un liquidity pool. Hay piscina de liquidez, piscina de liquidez, piscina de liquidez, piscina de liquidez, piscina de liquidez. ¿Sí? Piscina de liquidez, perdonen que se lo repita tanto, pero tienen que aprenderlo por repitencia. ¿Y qué hace el precio? Al dejar dinero en estos giros, miren lo que sucedió acá, tal cual está en la teoría. ¿Qué hizo el precio? Subió por encima de este máximo, porque acá había dinero. ¿Y qué hace el precio? Hace saltar los stop loss, porque el stop acá están los stop loss. ¿Eso cómo se llama? Esto, cuando el precio no respeta la estructura, se llama liquidity run.
al precio ha hecho una neutralización de liquidez, ha hecho saltar los stop loss. Entonces, cuando esto sucede, esto ya pasa a ser un liquidity run, un liquidity neutralización. ¿Y qué hace el precio? Nuevamente baja, creando la neutralización de este mínimo. También es un liquidity run, porque nos dio un fake market shift. ¿Qué es un fake market shift? Un falso rompimiento de estructura. Porque acá el precio que estaba haciendo, máximos cada vez más bajos, pero en algún momento dado rompe esta estructura dando características alcistas para ver si hay un rompimiento estructural. Ese rompimiento estructural nosotros lo podemos entender como que acá ha habido una entrada en este nivel de Fibonacci, como les dije, en el 79. Dio una entrada de Fibonacci pensando que esto iba a crear un nuevo movimiento alcista, porque hay un rompimiento de estructura. Pero ¿qué sucedió? El precio rompió y neutralizó. También acá hay un liquidity, también había liquidity pool acá. ¿Por qué? Porque todos entraron a la compra pensando que la estructura se había cambiado, pero la estructura no se cambió. ¿Y qué hace el precio? Movimiento regresivo. Ese movimiento regresivo lo vimos en la clase número 2, los elementos de una operativa del mercado, que es impulso, retroceso, regresión, este es el movimiento regresivo, y acumulación. ¿Sí? Estos son los movimientos que nosotros vemos en el mercado. Todo este tipo de movimiento lo hace con el fin de buscar una liquidez, porque acá, cuando el precio neutralizó, hizo el liquidity run, pero también dejó liquidity pool. ¿Por qué qué? Porque hizo un giro. Nuevamente, neutraliza acá, también hace el liquidity run, que es la neutralización de este mínimo, porque ese mínimo que hace, hizo un mínimo más bajo para hacer saltar los stop loss que estaban acá abajo. Bien, todo esto también es liquidity run. Este es un liquidity pool que cuando el precio creó el BOS, cuando creó el BOS, ya no es más un liquidity, no es más un liquidity pool, es un liquidity run, ya pasó a ser un liquidity run. ¿Por qué? Porque lo neutralizó, hizo un mínimo más bajo. Ahora este es el nuevo liquidity pool. Este ya no, entonces lo voy sacando y pongo, ya está neutralizado, lo pongo liquidity run como neutralizado. Ahora este es el nuevo liquidity pool. Cuando el precio crea un nuevo BOS por el último mínimo, este ya no es más el liquidity pool, ahora es el liquidity run. Y acá sucedió nuevamente, acá está el liquidity pool, hace la neutralización de este liquidity pool para convertirlo en liquidity run. Cuando gira de nuevo, deja el liquidity pool y acá ese liquidity pool crea el BOS nuevamente allá abajo. Te voy a sacar Fibonacci porque no funcionó. Y pasa a ser nuevamente liquidity run y ya no es más liquidity pool porque ya se neutralizó esa liquidez. ¿Y qué hace el precio? Creando una posible nueva venta que la da a la entrada en el 79, pero ¿qué hace? Decide continuar porque hubo una noticia. Esto, por ejemplo, es una vela de ineficiencia. Miren esto. Esto es lo que se denomina liquidity void. Es una vela causada por una noticia muy grande, tipo de interés. Esto es un liquidity void. Es una vela de gran liquidez o varias velas de gran liquidez. En este caso, hasta allá arriba, sube. Todo esto es liquidity void. Todo esto es liquidity void porque el precio sube, 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 quedando algunas velitas por el medio, rojas, pero no importa, sigue subiendo. ¿Y qué hizo esta ineficiencia? Hizo lo que es el famoso liquidity run, neutralizó este mínimo, si pueden observar, que había liquidity pool, ya no es más liquidity pool, ahora pasa a ser liquidity run. ¿Qué está haciendo el precio? Capaz que quiera ir a venir a buscar esa liquidez que hay encima. Acá hay liquidez. Si el precio cierra por encima de esta línea, se ha producido un liquidity run a este nivel donde hay un liquidity pool listo para ser neutralizado. Y también podría incluso venir a esta zona. ¿Por qué? Porque acá también hay liquidity pool, hay dinero y al precio le interesa neutralizar toda la tendencia. Y miren cómo en este ejemplo encontramos todas las pautas de liquidez,
lo que es las liquidity pool, las neutralizaciones, lo que es una ineficiencia, velas de gran tamaño, bien, y ahora vamos a explicar lo que es el Fair Value Gap. Dentro de esta misma estructura, porque acá, miren, acá ha habido un pequeño rango. Este pequeño rango, ¿sí? ¿Qué pasó? Salió despedido por una gran vela. Esta gran vela, si yo la veo en H2, van a ser varias velas. Ahora lo vamos a poner en H1. Vamos a poner en H1. Yo quiero que vean esta. Esta es el Liquidity Boy. El Liquidity Boy es esto. Es velas de gran tamaño, con mucha fuerza. Todo esto es el Liquidity Boy. Yo diría que todo esto es el Liquidity Boy. Acá estaría la ineficiencia más que nada, pero todo esto es el vacío de liquidez. Todo esto, porque el precio sigue subiendo. Si lo ponemos en día, se puede observar más el, ¿cómo se dice? El vacío de liquidez. Porque son varias velas, una tras la otra. Una, 2, 3, 4, 5, 6 velas, casi. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, ¿sí? Eso es un movimiento de ineficiencia. Esto es un vacío del precio. Esto es lo que es el liquidity void, el vacío de liquidez. Si lo vemos en H1, lo vamos a ver mejor, porque son muchas velas disparadas. Esto son muchas velas disparadas. Muchas velas disparadas, ¿sí? Entonces queda claro lo que es el liquidity void. Y también podemos ver lo que es la ineficiencia. La ineficiencia es cuando el precio no rellena. El precio llegó hasta ahí, por ejemplo, y hasta acá. Todo este es el gap. Todo esto es el gap. Todo esto es la ineficiencia. El liquidity void es el movimiento brusco dejando un vacío en el precio. Todo esto que está acá, todo esto que está acá, es un vacío del precio. Esto es un vacío. Que esto puede ir a rellenar en cualquier momento y puede rellenar al 50% de esta ineficiencia o neutralizar al 100% de toda la ineficiencia. Bien, por lo tanto, ¿qué podríamos esperar? ¿Acá es operable? No, no es operable todavía. Por lo tanto, lo que podemos hacer es especular una compra. ¿Por qué? Porque ya estaríamos observando que el precio está rompiendo estructura dentro de esta zona donde hubo un fake market shape o una cacería de stop loss. Entonces podríamos decir que el precio podría venir acá para dar nueva compra, o sea, hacer esto. En el caso de que retroceda desde donde está. Yo no sé cuándo va a retroceder. Puedo especularlo, nada más. Y de ahí nosotros tenemos la Fair Value Gap, que la Fair Value Gap es el 50% que lo voy a trazar con esta herramienta, la cuadriculán de Gann, donde el precio no ha tocado con ninguna mecha. Pueden observar que el precio no ha tocado con ninguna mecha. Okay, hay un vacío, está todo blanco acá. Eso es la ineficiencia, este agujero, este hueco. Si yo saco desde donde más o menos llegó esa mechita a la última mecha de acá, yo tengo el 50%. Ese 50% es la Fair Value Gap. Después ya lo vamos a ver más en detalle. Hay un tema en particular para esto, ¿sí? Entonces acá tendríamos un punto de posición larga cuando el precio retroceda, ¿sí? Entonces, dentro de este gráfico tenemos todos los conceptos aplicados a lo que es la liquidez. Tanto lo que es un liquidity pool, lo que es un liquidity run, lo que son los giros del precio, lo que son los fake market shift, falsa rompimiento de estructura, neutralización, ineficiencia y lo que es un liquidity void. Ahora, ¿dónde podríamos ver un ejemplo de gap? En el DXY, tranquilamente. Vamos a buscar un gap. Miren, acá está el gap, por ejemplo. Este es un gap de apertura. Si pueden observar, miren, observen. Esto es lo que yo me refiero. Esto también puede ser controlado como una ineficiencia. El precio abre y lo neutraliza. Acá pueden ver la neutralización de ese gap, ¿sí? Esto ocurre normalmente en las aperturas del mercado. ¿Ven? Eso es un tipo de ineficiencia gap que debe ser rellenado. Vamos a ver, porque el DXY suele tener muchos gap. Por ejemplo, miren, acá también hubo una apertura de gap.
al alza, ¿sí? ¿Y qué hizo? Obviamente neutralizó y continuó con el movimiento de la apertura. ¿Hacia dónde fue la apertura? Hacia arriba. Entonces, rellena ese gap y continúa con el movimiento alcista. Obviamente, porque la estructura sigue siendo alcista, ¿sí? Entonces, esos son los gaps en ineficiencia. Estos se ven más en el DXY, en las aperturas del mercado, cuando ustedes quieran ver cómo abre el DXY, que podría llegar a ser en las próximas horas. Si abrió con un gap a la baja, puede ser que suba en las próximas horas para rellenar y continuar a la baja, o si abrió con un gap al alza, puede ser que retroceda en las próximas horas para después viene Nueva York y continuar con la estructura alcista. Bien, eso es lo que son los tipos de liquidez. ¿Alguna duda? ¿Preguntas al respecto? Bien, recuerden que IC Market dispone de un grupo de WhatsApp, me pueden escribir para aquellos que son nuevos y acceder a ese grupo donde se envían análisis, las sesiones de los jueves, de los lunes y de los miércoles. También dispone de redes sociales, IC Market, aquí abajo están las redes sociales. Y el canal donde van a poder ver la clase nuevamente, mañana se va a subir para que ustedes la puedan ver y rever y practicar. Recuerden, practiquen mucho, no se olviden de hacerlo, compartan el canal, si tienen grupos, amigos, compañeros de trabajo, familiares que necesitan aprender del trading o tienen interés en hacerlo, pueden compartir, son clases gratuitas todos los miércoles de la mano de IC Market y al igual que las sesiones de análisis de búsqueda de entrada los días lunes. Bien, ahí aplicamos todos los conceptos que se ven los miércoles para tener una práctica acorde a lo que se va enseñando y mostrando que lo que se enseña funciona a mayor o menor medida. Bien, nos vemos el día lunes, sesión de análisis de mercado por YouTube. Recuerden suscribirse. Si son nuevos o hay algunas personas que no conocen que tienen un grupo de WhatsApp, me escriben a este número sin problema. Y nos vemos el día lunes a la misma hora. Que tengan muy buenas noches.